Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a quien se una, bienvenidas. Y bueno, esta es mi primera vez que hago un directo con vosotros desde mi cuenta, digamos, y como presentadora. Así que bueno, espero no ser muy manca con esto, que las tecnologías para mí, bueno, se me resisten, ¿no? Así que bueno, lo voy a dejar guardado y lo subiré a YouTube también, a mi canal, para que podáis acceder cuando queráis a esta entrevista, que estoy segura de que va a ser súper interesante y bueno, de esta manera vamos a dar a conocer un poco entre las personas que estamos por aquí o las personas que curioseen este vídeo, pues a un escritor que tuve la oportunidad de conocer a raíz de que sacó un libro con la editorial de Nictelios, que es la misma con la que he trabajado yo traduciendo los dos tratados sobre licantropía, bueno, y sobre brujería que he sacado. Así que, bueno, este libro que sacó Nictelios es de Pablo Ruiz Osuna, que así se llama el invitado que vamos a tener hoy en el directo. Y Diablos, Duendes y Espíritus Familiares es el libro que escribió, que lo recomiendo mucho y que, bueno, seguramente pues daremos algunas pinceladas, algunas preguntas que le haremos por aquí. Así que, bueno, esta que es mi cuenta, ya como algunos sabéis, aparte de practicante de espiritualidad y magia, también me gusta mucho todo el tema de mitología, de leyendas, folclore, tradiciones, bestiarios, etcétera. Y pienso que enriquecen mucho la cultura de un lugar y, bueno, de muchos lugares en particular. Y también puede ir muy ligado con la práctica mágica, con lo cual todos estos temas me interesan mucho y bueno, desgraciadamente en nuestra sociedad actual, digamos, ¿no? Excepto algunas personas que seguimos con ese interés, a veces todo este bagaje queda en el olvido, ¿no? Se pierde, mientras que personas como Pablo, que se dedican a investigar sobre todo ello y además a dejarlo también por escrito, pues hacen que estas leyendas y estas historias vuelvan a revivir y que vuelvan de alguna manera a estar presentes entre nosotros, ¿no? En este caso, bueno, el 10 de abril comenzó una campaña en Berkami para poder traer un libro que rescata y sitúa, digamos, a la figura del gigante. Esta es una figura poco conocida en nuestro folclore, en particular en la península ibérica, con lo cual pues me alegra mucho tenerlo hoy por aquí y que podamos hablar sobre todo esto y bueno, sobre lo que surja. Así que bueno, vamos a aprovechar y por supuesto hacerle unas preguntas, ¿no? Que por cierto tenéis los comentarios por aquí, ¿no? Del directo para poder dejarle comentarios y demás. Voy a invitarle, a ver, voy a invitarle y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis, pues le podéis hablar, se lo podéis dejar por aquí y sin problema. A ver, creo que ya le he invitado. Ay, mira, creo que ya Hola, se puede unir. A ver, no sé si te oigo. ¿me oyes? ¿Me ves? Ay, sí, te oigo, pero no te veo. Y aquí, un Sí. segundo. A ver si consigo hacer que se me vea. Vaya. A ver, no sé si las demás personas lo están viendo o no, si podéis responder. A A ver, ver si lo veis a Pablo o no. teóricamente estoy encendido, pero Ay, espérate, me sale como tu imagen, pero no me sale. claro. No, no lo vemos, me dicen. Solo se escucha. A ver, ¿Qué tal
estás con el... Ah, mira, ahora sí. Pero no he hecho nada diferente, ¿eh? O sea, eso no sé. Cosas del directo, supongo. Sí, magia, ¿qué vamos a hacer? Eso es. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ahora todo bien. Hemos resuelto el 90% del problema de la entrevista, pero bueno, todo bien, todo bien. Bueno, todo bien, me alegro. Pues nada, que es un placer tenerte por aquí, Pablo, y que, bueno, antes de empezar un poco con las preguntas sobre el libro, me gustaría que te presentase un poco, que nos dijese quién es Pablo Ruiz Osuna, aunque ya he contado una pequeña parte, ¿no? Antes de que te uniese. Pero bueno, quería hacerte una pregunta, aparte de esa presentación, ¿no? El cómo ha sido para ti dedicarte a estudiar la mitología ibérica y escribir acerca de las obras que ha escrito. Remarco la mitología ibérica porque siempre admiramos un poco todo lo que está más allá, ¿no? Lo que viene de fuera, de otros países, de otras culturas, y siempre dirigimos como esa mirada a lo demás, mientras que le damos la espalda a lo que tenemos más cerca, ¿no? Aunque desde hace ya algún tiempo en redes se ve como la gente ya se va interesando también por los temas más cercanos al propio territorio, a su folclore y demás. Pero bueno, ¿cómo ha sido para ti un poco todo ello? Bueno, pues primero me Sí, presento para los que se estén metiendo ahora en el directo. eso, Me llamo eso. Pablo Ruiz, soy escritor desde hace unos 6 años sobre tema de mitología ibérica. Me adentré en este universo, si lo queremos llamar así, pues por una razón que puede parecer trivial, pero es yo siempre me había gustado la mitología, todas, digamos, en general, iba leyendo, pero de repente topé con la mitología ibérica y me di cuenta, bueno, de varias cosas. La primera que salta a la vista es que era muy desconocida por la gente, es decir, estaba prácticamente, no diré olvidada, pero bueno, prácticamente olvidada, punto uno. Y luego eso mismo que casi me has hecho spoiler, pero bueno, aprovecho el hilo de lo que has dicho y lo digo yo también, y es, había una parte de desconocimiento y luego había otra parte, no sé por qué, de la idea de que algo existía de mitología ibérica, pero que no tenía la entidad o la importancia tal como para tenerla en cuenta a la hora de estudiarla, a la hora de disfrutarla, de leerla, llámenlo como quieran. Era como que de Pirineos para abajo no hay nada, ¿no? Si usted quiere oír algo de duendes, de gigantes, de lo que sea, usted tiene que coger Pirineos para arriba y entonces Francia tiene muy buena mitología o Inglaterra tiene muy buena mitología, pero España, por la razón que sea, y no solo España, que dice España, dice Portugal, me refiero, toda la península ibérica, pues no merece la pena. Claro, a raíz de comenzar a estudiarla, digo, oiga, pero si aquí hay mucha información, es cierto, muy desordenada, muy perdida, de forma muy parcial, que ha sido parte del trabajo, ¿no? Irla ordenando, que tuviera cierto sentido, recopilar lo más que se pudiera, vamos a decir, a la fuente más antigua posible, si era posible, claro, y con eso ir haciendo los libros. Pero el proceso, ahora ya cada vez menos, pero al principio te reconozco que fue muy duro porque no sabías por dónde empezar, la bibliografía prácticamente era inexistente porque, yo qué sé, para que nos hagamos una idea, la gente puede decir, ¿pero tan mal estaba? Pues sí, yo qué sé, un libro del año 89 no lo encontrabas ya. Determinado paper de tal año que tampoco lo encontrabas o lo encontrabas a precios desorbitados, es decir, estaba todo tan críptido y tan perdido que lo primero de todo fue, bueno, ¿esto cómo lo ordenamos? ¿Esto cómo hacemos que tenga un sentido, vamos a decir, bibliográfico? ¿Cómo lo ponemos en un formato libro? Que la gente lo pueda encontrar entretenido. ¿Sí? Pues eso fue, vamos a decir, lo más duro. Y como dices, a raíz de ir rompiendo este melón, yo y otros escritores, hemos conseguido que al menos, no diré que esté genial, ¿sí? Porque bueno, la mitología griega está mucho mejor, ¿sí? Envidia sana, pero es cierto que antes es que no se veía una publicación, por ejemplo. Sí. No se veía una canción, no se veía un personaje dentro de la novela de alguien que
que fuera de mitología ibérica. Y desde hace, pues, muy poco, los últimos 2 años, esto, al menos, sin que sea para cantar victoria, por favor, pero esto sí ha cambiado. Con lo cual, un proceso que empezó, pues casi diciendo, bueno, no sé si esto es un suicidio o estoy haciendo bien con lo que hago, pues bueno, estás medianamente contento de ver que poco a poco, eso que estaba prácticamente olvidado, que yo creo que alguno incluso podía tener esos libros en su casa sin acordarse, poco a poco ha ido a más, hasta el punto que, bueno, lo que te digo, últimamente se ven juegos de cartas de mitología ibérica, una película de mitología ibérica, ahora que está gratis en Amazon Prime, bueno, sí, ha habido incluso merchandising, o sea, una locura, ¿no? Cosas que en ese temprano 2017, cuando yo empecé a investigar, vamos, esto era soñar, ¿no? Si a mí me hubieran dicho que esto iba a pasar, no me lo hubiera creído, porque estaba muy mal, ¿no? Todo mitología nórdica o celta, era un poquito más difícil encontrar algo más de, bueno, de más ibérico, ¿no? O más del territorio. Pero sí, justamente te iba a decir eso, que en cuanto a la bibliografía, supongo que lo más duro sería arrancar. Una vez ya arrancado, pues bueno, ahí supongo que se va despejando cosas. Y bueno, centrándonos un poquito en tu nuevo libro, ¿no? Llamado Gigantes, tras las huellas del pueblo antiguo, si no me equivoco. Antes, pues de nada, pues me alegra decirte que bueno, que hayas sacado este libro por eso mismo, ¿no? Por esta falta de información, ¿no? O de libros que se han quedado como más antiguos. Y bueno, con respecto a todo ello, mi primera pregunta sería, ¿qué es exactamente un gigante? ¿Es que existieron realmente o tuvieron algún tipo de trato con el hombre y cómo fue, ¿no? Un poco varias preguntas en una, pero sí, ¿qué es más o menos un gigante y cómo trataba con el ser humano? Vale, claro. Cuando escribí el libro, tuve que dedicar un pequeño apartado a qué es un gigante, bueno, porque, a ver cómo le diríamos, tenía daba lugar a ciertos equívocos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque a nosotros, con el paso de los años, de los siglos, nos han llegado cuentos, más o menos para entretener, que ya están o muy edulcorados, ¿sí? O todo lo contrario, o muy monstruoso todo, muy exagerado, en fin, más fábula que como si algo se tomara en serio. Ahora, si uno iba hacia atrás y encontraba esos primeros vestigios, por decirlo de alguna manera, de estos gigantes, nos encontramos que, dejando a un lado una serie de gigantes que no encajan, que si luego da tiempo ya les trataremos, nos encontraríamos un gigante prototipo, entendido como un poblador primitivo de la península ibérica, no solo de España, sino de toda la península, y incluso en Gibraltar, o sea, justo en Gibraltar también había, que además, ojo, el mito te deja muy claro que no tiene nada que ver con lo humano, es decir, no son nuestros antepasados, eso te lo deja muy claro, no es que fueran nuestros bisabuelos que eran más altos, no. Sí. Te los pone como un pueblo de antaño, de un origen prácticamente mitológico, unos seres con mayor corpulencia que los humanos, como cualquiera se puede imaginar, aproximadamente, luego ya hay exageraciones, claro, pero aproximadamente entre 3 y 5 metros, no más, y que serían los responsables, a ver cómo le diríamos, de la primera civilización, si lo queremos llamar así, de toda la península. Para que la gente se haga una idea, de acuerdo a este relato mitológico, muchos de los restos arqueológicos que hoy se encuentran por toda la península ibérica no los habrían hecho nuestros antepasados, sino que los habrían hecho estos gigantes. Es decir, todos los, por ejemplo, en Menorca, que hay toda la cultura talayótica, pues no, todos esos talayots, que son ruinas prehistóricas del 3000, etcétera, antes de Cristo, pues no los habrían hecho los antiguos humanos, sino que serían obra de estos gigantes. Hablaríamos de un pueblo, bueno, pues con sus costumbres, con su credo, con su magia incluso, en un tipo de magia que a eso a la gente le suele llamar la atención, porque uno, cuando le dicen la palabra duende, asocia cierta magia, sí. Cuando alguien dice hada, asocia cierta magia, pero no son conscientes de que los gigantes en muchos de los relatos poseen algún tipo de encantamiento, tanto
para sí mismos, como a través de objetos, como a través de maldiciones. Es decir, todo eso lo he podido unir a raíz de todos los relatos de literatura de la tradición oral, que llamamos, y con eso he podido descubrir más o menos qué sería un gigante. Pues resumiendo muy brevemente todo lo que hemos dicho, unos seres de un tamaño superior al humano, sin ningún parentesco biológico, vamos a decir, con los humanos, con unas caras más primitivas, más forzudos, con los miembros hasta cierto punto descompensados, se dice que tienen los brazos muy largos, etcétera. Bueno, pues a raíz de eso, también no solamente como una raza, sino como una civilización, muy entre comillas, por favor, porque civilización se refiere más a lo humano, a cómo lo entendemos lo humano, pero el término más parecido sería una civilización. Eso sí, una humanidad o un pueblo paralelo a lo humano. Luego ya, con ejemplos, creo que esto se entenderá más, pero la idea de la mitología es, ellos van por su lado, nosotros vamos por el nuestro, y en ocasiones, y ahí supongo que la gracia de estos cuentos, en ocasiones, por alguna razón, estos dos pueblos casi antagónicos llegan a alguna especie de acuerdo o colaboración. Vale. O sea que es posible el contacto y demás entre ellos, claro. Sí, eso es. De hecho, no es raro que los gigantes, y a mí esta me pareció curiosa, ¿no? Una de la información que puedes sacar a raíz de todas las leyendas que circulan sobre los gigantes es que los gigantes tienen a bien elegir a una persona o a una familia. Las razones nunca están claras, ya sabes, esto es como lo de los duendes, ¿por qué me han elegido? Nunca está muy claro, ¿sí? Simplemente, pues mira, te vieron, juzgaron que podías cumplir el cometido que ellos querían para ti y te dan una oportunidad. Y uno dirá, ¿y cuál es esa oportunidad? Bueno, pues una de las más comunes es aquella por la que, voy a decirlo muy arquetípico, un gigante aparece en mitad del camino de un arbolado y se presenta ante el humano y le dice, oye, si tú me compras comida en la feria, ¿no? Porque suelen acercarse cerca de las poblaciones humanas cuando saben que hay feria de alimentos, mercados, etcétera. Ellos no quieren ser vistos en el mercado, por razones obvias, pero quieren lo que ese mercado ofrece. Y ellos tienen, esta es otra, siempre el dinero suficiente para pagar. La mitología, ya sabemos que los duendes y las hadas pueden ser millonarios si quieren, bueno, pues los gigantes también, no son una excepción. Y dicen, bueno, si tú vas a la feria y me traes, vamos a poner, pan, tocino, lo que sea, me lo traes aquí, yo te pagaré. Y además, oh sorpresa, te pagaré, bueno, pues sustancialmente, mucho más de lo que vale. O sea, ellos no tienen problema en pagarte, pues, 100 veces el valor, no les da igual, ¿sí? Porque para ellos es, el dinero parece que les sobra a expensas. Vale. A partir de ese momento, tú estás, que iba a decir elegido, pero bueno, tú estás elegido o se ha firmado un pacto contigo, el cual no desaparecerá, esto es muy curioso también, no desaparecerá hasta el mismo momento en que tú la líes. Para que nos hagamos una idea, si yo con cualquiera de los que nos está viendo le digo que firmamos un contrato por el cual yo le compraré, no sé, le haré la cesta de la compra todas las semanas, esa persona ya entiende que yo lo haré una serie de años, pero no entiende que yo lo haré toda la vida y que mi hijo también lo hará. En cambio, para el gigante, como ese lapso no tiene ninguna importancia, es como si el tiempo para ellos siempre estuviera congelado, ese pacto se va a mantener estable contigo toda tu vida, si lo cumples, toda la vida de tus hijos y así, para siempre, perpetuo. Claro, es a no ser... Dime. Sí, es como a lo mejor un pacto con algún espíritu, ¿no? Al final siempre se tiene que producir ese encuentro, ¿no? Para que siga cumpliéndose, ¿no? Un poco lo que ha prometido, supongo. Claro, tú tienes... Es verdad que son muy generosos, como hemos visto, porque dices, oye, mira, te pagan mucho más de lo que deberían pagarte, dura para siempre, qué fácil. Bueno, ya sabemos cómo es la naturaleza humana y nos es difícil cumplir siempre. Con lo cual, hay dos razones muy concretas por las cuales tú puedes perder esta amistad, en este caso concreto con el gigante. La primera es
Bueno, no se te ocurra un único día dejar colgado al gigante. No falles un único día, porque en la mitología antigua, a diferencia de, por ejemplo, nuestro Código Civil de hoy, no está regulado cualquier tipo de, vamos a decir, incumplimiento. Un incumplimiento es un incumplimiento total. No hay incumplimientos parciales, no hay modificación de contrato, nada que se te ocurra. Tú te dije que estuvieras el jueves. Claro, tú dijiste que estuvieras el jueves a las 9 de la mañana. Eso es. No estoy, se acabó. No vas a volver a ver ese gigante. Pero si ha sido un único día, si yo he cumplido, yo y mi padre y no sé quién, cumplimos durante 100 años. ¿Cómo es que el año 101, esa mañana ya no le hemos vuelto a ver? Para el gigante le da muchísima importancia a la palabra dada, con lo cual usted no aparece ahí, se acabó. Claro. Otra que también es importante, y esta es más difícil de cumplir, porque claro, mira, la otra, yo soy una persona que nunca falla, ¿no? Voy a ir siempre. Pero y lo de no contárselo a los demás, qué difícil es. Y se supone que tú tienes que ir en secreto a cumplir esta prerrogativa. ¿Cuál es el problema? Que cumplir esto, que bueno, es muy fácil. Bueno, es muy fácil cuando usted no está casado, cuando usted no tiene hijos, cuando usted no tiene amigos íntimos, pero claro, muchas de estas leyendas acaban cuando la esposa no para de preguntarle a él, que no se fía de él, ¿y a dónde vas? ¿Y por qué no me cuentas? Y si soy tan importante para ti, ¿por qué no me dices qué estás haciendo todas las noches o todos los jueves a las 10 de la noche? ¿No será que te has ido con otra? Etcétera, etcétera. Cuando por fin el hombre ya se cansa y dice que no, hombre, Josefina, que yo lo que pasa es que el gigante tampoco le gusta eso y no aparece. No sabemos nunca, porque el mito aquí siempre te hace alguna. Es bueno, ¿cómo se entera el gigante? No lo sé. El caso es que el gigante acaba enterándose y desaparece. Ojo, igual que intentar espiarles. Esta es curiosa. A los gigantes no les gusta que alguien intente verles cuando se supone que no les tiene que ver. Y si los gigantes descubren que tú les estás espiando cuando ellos no querían ser vistos, suelen responder con violencia. De hecho, te suelen maldecir. O sea, que mucho cuidado, porque a veces dices, bueno, que da igual, yo voy a espiar sus secretos y ya está, no tengo por qué hacer ningún pacto. Voy a ver si me entero de dónde tienen el tesoro y me ahorro un paso para conseguir el oro. Pues entonces, esos gigantes se suelen enterar y dicen, maldita tú que miras lo que no tienes que mirar, por ejemplo. Y entonces, esto es muy bestia, espero que no nos censuren, aquella chica o aquel chico le comienzan a sangrar los ojos, pierde la visión y todo el mundo dice, aquella pobre chica intentó ver a los mouros y ya no vio más. Con lo cual, fíjate que son, vamos a decir, hasta cierto punto amables, pero luego la contrapartida es que es relativamente sencillo que se sientan, vamos a decir, humillados, enfadados, traicionados hasta cierto punto. Supongo que son mucho más leales que el ser humano, ¿no? Supongo yo. Eso es, de hecho, son tan leales, entre comillas, porque luego ya veremos, todo esto diríamos que es una generalidad del 90% de los casos. Luego siempre hay algún caso que chirría un poco con lo que estoy exponiendo ahora, ¿no? Pero llegan a cumplir tantísimo que a veces no son conscientes de que la otra parte les puede mentir. O sea, hay muchísimas leyendas en que, por ejemplo, el gigante dice, mira, si me ganas a tal juego, o si demuestras ser más fuerte que yo, o si demuestras no sé cuánto, yo te daré todo mi oro, o yo abandonaré estas tierras, etcétera, etcétera. Y él juega ese juego, valga la redundancia, de una forma leal, sin hacer trampas, y el humano una tras otra va haciendo trampas. Y al final el gigante, pues preso de la vergüenza, por ejemplo, de haber perdido ese juego, pues a lo mejor se quita la vida, o a lo mejor se escapa del lugar. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo no fuiste consciente de que si él te decía un momento, no sé, por poner un ejemplo, es porque estaba sacando una sierra del bolsillo y con eso estaba cortando los árboles? Hay muchas leyendas de, bueno, pues a ver cuál de los dos corta más árboles. Claro, el gigante, como es tan fuerte, pues lo coge con las manos y va arrancando árboles. Pero el humano dice, hombre, ¿cómo voy a arrancar yo árboles con las manos? Lo que hace es mentir. Se dice, no, espérate un momento, ya verás, yo voy a arrancar muchos más.
voy a coger este hilo de pesca, se inventa, claro, no es un hilo de pesca, es puro hierro, y entonces simplemente con hacer fuerza arranca 4 o 5 y deja al pobre gigante humillado, Total. entre comillas, y entonces este gigante que no puede soportar esta humillación o desaparece del lugar o en los casos más tristes, pues este suicidio involuntario, ¿no? Dice, bueno, yo no puedo soportar haber perdido en algo que es mi vida para mí, ¿no? Que es mi fuerza, mis capacidades y, por tanto, tengo que desaparecer de aquí, me tengo que suicidar. Ese es muy claro, ¿no? Que les pasa eso. O, peor todavía, que ellos cumplan su parte del trato y nosotros encontremos algún tipo de laguna legal para, diríamos vulgarmente, timarles, ¿no? Y entonces no cumplir nuestra parte. Ellos dicen, no, pues ven conmigo. Perdón. No, sí, como siempre, nosotros haciendo de la nuestra, así que siendo poco, bueno, mentirosos, ¿no? Y poquito falso. Eso es. También es cierto que, el problema que tienen los gigantes, creo yo, es que ellos no contemplan la posibilidad del cambio en las cosas. Es decir, la sociedad humana es una sociedad dinámica sí. Y, por tanto, cambiante en sus costumbres, en su tecnología, sin ir más lejos. En cambio, los gigantes no. Los gigantes, el mito deja bien claro que son inmovilistas por naturaleza. Es decir, sus creencias son las mismas en el año 1000 que en el año 1300, sus vestimentas del mismo modo, lo que comen, cómo se comportan, cómo llegan a pactos, etcétera, etcétera, igual. Con lo cual, el choque entre ambas civilizaciones, si lo queremos llamar así, está escrito, ¿no? Está escrito de antemano, que dices, bueno, si hay una sociedad que la palabra dada la entiende de aquella manera y va cambiando, y hay otra que la palabra dada es sagrada y es para siempre, eso va a acabar fatal. Sí, porque los gigantes tienen algún culto, ¿no? ¿Alguna religiosidad o no? ¿Creen en algo? ¿Tienen algún, no sé, algún culto específico? Pues mira, aquí abrimos un melón complicado y sé que según a quien le preguntaras o quien vea este vídeo igual me caen alguna torta. ¿Por qué? Porque hay diferentes tradiciones sobre los gigantes y si no lo analizas con mucho cuidado, podrían ser contradictorias. Me explico. Casi siempre se deja entender que los gigantes no son cristianos, que son, supongo que paganos. ¿En qué tradiciones se deja claro que no son cristianos? Por ejemplo, con el tema de los gentiles. Y hay una leyenda muy cortita en que se le pregunta a un gentil, ¿y a ti quién te ha hecho? ¿No? Como tú a qué respondes, tú qué haces aquí, ¿no? Y él le dice, a mí no me ha hecho nadie. Entonces, claro, que él no se identifique en ese momento como hijo de Dios, da a entender que él o es pagano o que no tiene alma, o etcétera, etcétera. Claro, si lo único que tuviéramos es eso, fin de la discusión. Pero es que tenemos otras cosas que entran en contradicción con esto. Vale. La primera, y esta me llamó mucho la atención, se dice, no son cristianos. Bueno, pero ellos construyen las iglesias para los humanos. Se dice en alguna tradición que bautizan a sus hijos, lo cual no quiere decir que sea un bautismo cristiano, pero claro, el bautismo es una palabra muy cristiana. Entonces, se dice que oyen misa. Es decir, que no sé si son cristianos, pero parece que les gusta lo que oyen de la misa, o al menos, entre comillas, entienden el pensamiento religioso. Eso lo había escuchado. Entonces es un poco extraño. Y la última, que esa ya dices, bueno, esa ya no tiene interpretación, esa es tal cual, literal. Dice que los gigantes bajo tierra tienen sus propias iglesias y que la primera guerra entre humanos y gigantes fue porque los humanos querían colocar una iglesia donde antes tenían las iglesias los gigantes. Claro, ahí lo que te está diciendo es, así un poco ambiguo, dos cosas. Una, los gigantes tienen su propio culto, del cual no quieren desprenderse, vamos a decirlo así, pero a la vez son capaces de apreciar, si lo queremos decir así, el pensamiento cristiano, el credo cristiano, y hasta cierto punto pueden
esto ya es más heavy, esto es la siguiente. Pueden cumplir, que esto, por ejemplo, no pasa ni con las hadas, ni con los duendes. Con estos sí pueden hasta cierto punto cumplir los sacramentos cristianos. Por ejemplo, el ungir a los muertos lo pueden cumplir. De hecho, lo hacen. Exactamente. ¿Qué habías dicho, perdón? No, ¿dónde se ha cortado? ¿Qué es lo que me perdí? Justamente, la última cosa que estabas diciendo, lo de antes de ungir a los muertos. No, decía que además de que esto, de que es verdad que se acercan a oír misa, etcétera, etcétera, llega un paso más. Y es que algunos de los sacramentos, dicen, bueno, no son cristianos. Un momento. Porque algunos de los sacramentos que un cristiano consideraría más importantes, los gigantes los han protagonizado alguna vez. Por ejemplo, el de ungir a los muertos, ¿sí? O presentar sus respetos, rezar por los muertos, que eso sería como, dices, pero hombre, eso no es todo cristianismo. Hombre, pero para un cristiano es muy importante. Sí. Y eso sí que lo hacen. Llegan a presentarse en casa de alguien moribundo, presentan sus respetos, le ungen e incluso le hacen una especie de regalo con la esperanza de que su tránsito al otro mundo sea mejor. Entonces dices, bueno, tienen una religiosidad. De hecho, sí, hasta en lo diré, que justo lo he colgado esta tarde en redes. En la isla de Menorca, se dice, claro, antaño, que los gigantes, vamos a decir que tenían varios reyezuelas por toda la isla. Bueno, la manera de intentar apaciguar las ansias expansionistas de unos y otros era cada X tiempo reunirse para ver cómo se repartían el territorio. Y de acuerdo a la tradición se reunían en un enclave arqueológico prehistórico que todo el mundo conoce como Taula de Torralba, ¿sí? Porque a las construcciones así, lo diré, prehistóricas en Menorca, como tienen una forma de T, pues popularmente se les llama mesas, ¿no? Taulas. Bueno, pues en esa taula, en esa mesa, al parecer se reunían estos gigantes, llegaban a acuerdos diplomáticos, y el mito no nos dice solo eso. Dicen que allí mismo celebraban un sacrificio, es decir, nos está diciendo una forma de ritual mágico religioso, y que posteriormente tenían también un festín para todos los que allí acudían. Es decir, que sabemos que tenían, a ver cómo lo diríamos, cultos religiosos más allá de que oyeran misa. Es decir, aparte de que oyeran misa, aparte de que pudieran imitar comportamientos de los cristianos, lo queremos decir así, en más de una ocasión se nos dice que los gigantes tienen algún tipo de culto. Incluso, aunque se da muy pocas notas, eso es verdad que yo lo pongo en el libro, pero hay que cogerlo con muchísimas pinzas porque no he encontrado más fuentes. En una única fuente que he encontrado se da a entender que los gigantes rezaban a alguna especie de deidad femenina, ¿sí? Algunos dirían diosas madres, etcétera, y que le guardaban culto en los lagos subterráneos. Pero he encontrado una única fuente. De lo demás sí que he encontrado más fuentes. De esto solo una. Pero lo que nos está diciendo claramente es que lejos de que el gigante sea una especie de bestia que no es capaz de comprender todas estas vicisitudes de la religiosidad, el gigante presenta un credo bastante importante y un sistema de creencias también muy férreo. Sí, además es que está muy basado en el inframundo. O sea, al final ellos se supone que vivían en el mundo subterráneo, ¿no? Y están muy ligados también a ese culto, ¿no? A los muertos al final, porque, ¿no? Por lo que cuenta, y supongo que todo al final se ha ido cristianizando conforme apareció el cristianismo y demás, todo se ha ido cristianizando de alguna manera, pero anteriormente supongo que sería un culto más pagano, claro, a otras deidades o de otra manera. Eso es. De hecho, y esto también es muy interesante, bueno, el mito tiene dos obsesiones. Hay dos obsesiones muy claras cuando se nos habla de gigantes. El primero ya lo hemos aventurado al principio, que es este rollo de que los gigantes son un pueblo diferente, extraño, etcétera. La siguiente, que está hasta cierto punto relacionado con lo anterior, nos dice, no,
no es solo eso, es que los gigantes son la otredad. Es decir, el ser humano vive de día, los gigantes salen de noche. El ser humano vive bajo tierra, vive en la superficie, el gigante vive bajo tierra. Al humano parece que le afecta el paso del tiempo, al gigante no. El ser humano, ahora ya menos, ¿no? Pero el ser humano pues vive en una situación paupérrima prácticamente. ¿Sí? Hemos de entender que hoy en día no tanto, pero en aquellos momentos en que más se creía, por ejemplo, en los mouros, pues resulta que teníamos una Galicia en una agricultura prácticamente de subsistencia. Sin embargo, los gigantes son ricos, tienen una sociedad fastuosa, ¿no? Tienen palacios del más puro oro, etcétera, etcétera. Y ojo, además, algo que les hace muy, muy mitológicos en comparación con los humanos. Y es que se dice que no trabajan o que no tienen la necesidad de trabajar. ¿Sí? O sea, se dice que no cultivan la tierra. ¿Cómo que no cultivan la tierra? ¿De qué viven, no? Bueno, pues es otra especie de forma de decir que son tan puros, tan mitológicos, tan mágicos, que se han librado de la esclavitud que supone el trabajo. ¿Sí? Esto a lo mejor en las sociedades protestantes este mito no gustaría tanto, pero en las sociedades católicas que interpretamos el trabajo hasta cierto punto, ojo, pero como un castigo, el tener a un ser que no necesita trabajar significa que su civilización ha llegado a un culmen del cual no necesitan avanzar. De hecho, todas sus herramientas, y ahí empezamos ya con las pequeñas contradicciones que tienen estos mitos, porque dicen, bueno, Pablo, los gigantes más o menos tienen menos contradicciones que las hadas, cierto, lo cual me ha supuesto un poco menos de agobio a la hora de escribir el libro, pero tienen alguna contradicción. Por ejemplo, se dice, no trabajan, pero luego tienen herramientas de oro. Se dice que son inmensamente ricos, pero nunca se dice por qué. Hasta que en alguna leyenda atas cabos y por qué dices, porque dicen, no, son muy ricos. Hombre, ya, aunque fueran muy ricos, si tuvieran 50 minas, con el paso de los siglos ese oro se acaba. Pero nunca da la sensación de que se acabe. Siempre son ricos y son más ricos. Opción 1, que son los guardianes de los tesoros que se perdieron, ¿no? De tiempos de visigodos o antes. Vale, perfecto, pero esos seguirían siendo unos hallazgos finitos. Sin embargo, como pasaría con el tema de las hadas y con el tema de los duendes, parece que estos gigantes tienen la potestad de la alquimia y que pueden transformar todo aquello que quieran en oro. Con lo cual, solucionado. ¿Por qué son inmensamente ricos? Hombre, porque pueden transformar todo lo que quieran en oro. ¿Cuál es el problema? Que como no trabajan, como no cultivan, ahí es donde necesitan al ser humano. Dice que no cultivan, no que luego con esas materias primas se hagan cosas. Es decir, tienen hornos de pan, esto es muy gracioso, que hornean su pan bajo tierra, pero la harina no la producen ellos. Vale. Esto es muy curioso, o sea, necesitan al ser humano como intermediario último para que su sociedad, que ya se ha librado del proceso productivo, pueda seguir funcionando hasta cierto punto. Claro, o sea, que digamos que los alimentos, de los alimentos se encargaban los seres humanos y ellos producían el dinero, o sea, ¿cómo producían el dinero? Por medio de transformarlo, supongo, ¿no? Y como ha dicho. Sí, de hecho, más de una vez pagan, esta es muy graciosa, y alguno que haya leído sobre duendes y hadas va a esbozar una sonrisa porque van a ver cómo el arquetipo se parece muchísimo. Imagínense, una persona le dice, aquí tienes 5 kilos igual es poco, aquí tienes 2 toneladas de harina, sí. Que por cierto el gigante se la puede llevar sin problema, ¿no? Igual a nosotros nos duele la espalda, pero a él cientos de kilos no. Y él dice, muchas gracias, aquí tienes esta bolsa de 2 kilos, no la abras hasta que llegues a casa. Y cuando llegues a casa, por fin tendrás el premio por tu lealtad, por tu buena acción, llámalo como quieras. Claro, si alguno es demasiado cotilla, ¿verdad? No puede aguantar esa tentación y abre esa bolsa antes de llegar a casa, pues, sorpresa,
esa bolsa se convierte o en estiércol o en un compost maloliento o en pura tierra que ni siquiera vale para cultivar, ¿no? Claro. Que esta persona aguanta hasta casa. En el momento en que llega a casa y la abre, oh sorpresa, esos 2 kilos de pura arcilla se han convertido maravillosamente en oro. Un oro que, por cierto, Curioso. claro, es curioso, pero el mito deja entender que no, lo importante no es solo el oro, que también, claro, porque tú vienes de una sociedad muy tradicional en que prácticamente la economía la llevas al día, de repente 2 kilos de puro oro, ojo, ¿eh? Pero además de eso, se da a entender como lo que te regala no es tanto el oro, que también, ojo, hemos dicho que sería muy importante, sino lo que te regala es una especie de don. Y siempre se dice que esas personas que han recibido el oro, luego mueren con muchísima longevidad, nunca tienen ninguna enfermedad, son felices, son famosos, entre comillas, se casan. Hoy diría, pero hoy no me quiero casar hoy, ya, pero hablamos de una sociedad más tradicional en que casarse era como un buen objetivo, ¿no? Pues bueno, consigue todo lo que en aquella sociedad era digno de considerarse o de conseguir. Con lo cual, el pacto con los mouros no solo te da oro, sino que de alguna parte te unge con una especie de bendición de los mouros. Ajá. Vale. Y bueno, quería hacerte otra pregunta también, y es que, bueno, el tema de la transformación, teriantropía y demás, que escribes, por ejemplo, en uno de tus libros, ¿no? También sobre el hombre lobo, y también en los duendes, si no recuerdo mal, también en el libro de Duendes, Diablos y Espíritus Familiares, creo. Bueno, te voy a hacer también preguntas sobre este libro. No sé si también se da algún cierto tipo de transformación o no sé, en los gigantes o hay algún tipo de... No sé, porque yo había escuchado como que suelen ser tipo las montañas o las rocas o algo así. No sé si hay como... ¿Qué está detrás de eso o cómo se explica o cómo... Claro, sobre todo en la... A ver cómo lo diríamos. Sobre todo en la mitología pirenaica, si lo podemos decir así, sí, hay cierta tradición en entender que algunas de las... Bueno, más que cordilleras, ¿cómo lo diríamos? Algunos de los picos de esas montañas no serían montañas como tal, sino que serían el resultado, por ejemplo, de que algún gigante fue herido de muerte y fue a caer ahí, y entonces, al morirse, se convierte en piedra. Esa sería la historia más trágica, ¿no? Ha acabado mal, pero sí, ojo, hay una parte del mito en que acaba bien, es decir, los gigantes, igual que les pasa a las hadas, igual que les pasa a los duendes, tú que lo has leído también, sabes que hay un momento que por una razón, que luego los mitólogos discutimos entre nosotros 1000 veces, ¿no? Pero hay algo incontestable. Hay un momento en que estos seres comienzan a verse menos y resultan más esquivos al ojo humano. Dices, pero hombre, pero si en el siglo XII había 1000 casos por año y ahora hay 100. Bueno, pues con los gigantes pasa igual, y una de las razones que se da es que, bueno, hay un momento que los gigantes entienden, este ya no es mi mundo, yo no quiero cambiar, recordemos eso que hemos dicho de que son inmóviles, yo soy así, yo no quiero cambiar, mi naturaleza siempre ha sido así y mi mundo es así, y mi mundo llega al ocaso porque el mundo del hombre crece, y yo lo que decido es que me pongo a dormir hasta el momento que considere que debo volver. Entonces había muchas leyendas, por ejemplo, de los homes granizo, que se suponía que eran gigantes, pero gigantes de pura piedra. Aquí ya llegamos al siguiente nivel. O sea, ellos eran gigantes de pura piedra y a conveniencia podían volverse a dormir y entonces convertirse en una cordillera montañosa, o cuando querían podían volver a tomar vida y forma y por tanto moverse a través de las montañas. Si alguien se da cuenta, muy brevemente, pero este personaje, aunque no se les llama así, su equivalente dentro del imaginario de Tolkien aparece en el libro del Hobbit, aparecen esos gigantes de piedra que pueden a su gusto aparecerse y desaparecerse entre las montañas, y eso sí, eso ya se lo inventa un poco más Tolkien, que luchan por el territorio y se matan entre ellos, eso ya es un poco más extraño, pero son
la idea es que los gigantes no solamente viven bajo tierra, sino que, a ver cómo lo diríamos, están unidos a la propia tierra. Ellos son la tierra, son el elemento roca, el elemento piedra, ¿no? Esa asimilación está muy clara a lo largo de la península. De hecho, yo qué sé, son tan mitológicos, tienen tanto poder mágico, algunos de ellos, ojo, cerca de ellos, en ellos, perdón, que, por ejemplo, si lo matan, no solamente se transforma él en una montaña, sino que a lo mejor de su sangre brota un valle, de su sangre brota un lago, donde él cae era un lugar yermo, pues es un lugar que ya nunca le falta vida. Claro. ¿No? Llega a ese nivel, con la mitología lo encontramos, ahora hace poco fue San Jorge, ¿no? Que es, muere el dragón y de la sangre nacen los rosales, pues con los gigantes parecería algo. Como la magia está en ellos, aunque tú destruyas su cuerpo, de su cuerpo sigue naciendo vida, porque están en cierto punto emparentados con los dioses, son como pequeñas divinidades, lo queremos decir así. Aunque tú les causas la muerte, nunca les destruyes del todo, siempre vuelven de alguna forma. Eso está también muy claro en la mitología de los gigantes. Sí, en la mitología nórdica ya lo vemos, ¿no? Con Ymir. Así que no sé si en la mitología, por ejemplo, en la península ibérica hay algo tipo parecido a ese gigante, ¿no? Al gigante Ymir. Así que sí, supongo que el reflejo de que se convierten en la montaña, ¿no? Y todo eso, como hablabas del Pirineo. Así que, pues sí, está muy interesante, la verdad. Y bueno, con respecto hablando un poco del libro de Duendes, Diablos y Espíritus Familiares, que es el libro que sacaste con Vini, con la editorial de Nictelios. Hablando un poco sobre ello, el duende, ¿cuándo aparece y de dónde viene un poco, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hacían esos encuentros? Porque los duendes parece como si fuesen criaturas muy bonitas y muy adorables y todas esas cosas, pero no lo son. No lo son, o no Eso lo es. ser. Entonces, ¿cómo? Eso es. Sí. Pues mira, a ver, con el duende tenemos un problema y es que, a ver, ¿cómo diría esto? Tiene una paternidad difusa, vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones distantes en el globo que creían en una especie de seres o entidades que cuando luego las lees, tú las identificas inmediatamente como duendes, o son unos protoduendes, es como si fueran la idea original de la que luego sale un duende. Me explico. En la antigua Roma se creía en una especie de espíritus o almas en pena, depende cómo lo queramos interpretar, que eran los lares, que eran unas divinidades asociadas a la casa. Generalmente se entendía que habían sido aquel antepasado, ¿no? Aquel antepasado de tu linaje que, lejos de haber abandonado estas tierras, se había quedado en las mismas, ojo, asociado a la casa, dentro de la casa, con la idea de proteger la morada y los descendientes en esa morada. Entonces es una característica como de espíritu del fuego, como de espíritu tutelar, que posteriormente se encuentra en el duende. En otros lugares, por ejemplo, claro, ya nos vamos de Europa, por ejemplo, nos vamos en el norte de África, también existía la tradición en que había, es verdad que aquí se les llama diferente, pero se les llama genios, ¿no? Traducido a nuestro idioma, ¿no? Los que tenemos en la mitología árabe, que son los Dijin, claro, son genios que conceden deseos o pueden conceder deseos, no es que estén obligados, pero ojo, fíjate, se les puede obligar a que cumplan deseos si tienes un objeto de poder que les obliga a cumplir tu voluntad. Por ejemplo, con Aladín ya se ha hecho muy famoso la idea de la lámpara, pero no siempre tenía que ser una lámpara, podía ser un reloj, podía ser un candil, podía ser una cajita especial, y quien lo tuviera tenía a ese Dijin a su voluntad. Pero fíjate, esas características de son invisibles, tienen una forma poco determinada, se les puede meter
dentro de un objeto y, por tanto, convenirles a que hagan lo que tú quieres. Todo eso lo encontramos después con el duende. Luego hay otros lugares del globo, ya puede ser más en África o puede ser en Norteamérica, en Sudamérica, en que aparecen seres a los cuales no se les llama duendes, por supuesto no se les llama duendes, que se les ha llamado duendes, y esto es muy gracioso, a raíz de que nosotros fuimos allá. Es decir, cuando los españoles les hablan a los nativos de duendes, los nativos no dicen, pues nunca he oído hablar de duendes, sino todo lo contrario, dicen, ah, te refieres al Muki, por ejemplo. Sí. Y ellos tenían sus propias deidades que automáticamente son confundidas con duendes, porque, por ejemplo, en Sudamérica, en la zona de Perú, tienen una especie de duende de las minas que es el Muki. Si él está contento, como te puedes imaginar, irá todo bien dentro de la mina. Si él no está contento, pues, bueno, en fin, ¿sí? O encontrarás poco oro o vas a sufrir algún accidente dentro de la mina. Este prototipo de comportamiento lo encontramos igual en el medio de Europa. Con lo cual, para no aburrir, ¿no? Resumiendo mucho, el duende es un metaconcepto y es el resultado de una mezcolanza de tradiciones en las que se cree que además de lo humano hay otras entidades más o menos corpóreas, de hecho también hay discusión, que están relegadas como genios tutelares del hogar, de un determinado bosque, de una mina, de aquel lugar que ellos hayan reclamado para sí. Ojo, pueden, hemos dicho, reclamar un lugar, pueden reclamar una persona. O sea, eso que reclaman como suyo, de lo que quieren proteger, hay veces que quieren proteger una casa, un fuego, una mina, pero en otras ocasiones, por diferentes razones, acaban vinculadas a una familia humana y la quieren proteger. Pero fíjate, muy complicado porque todo ello serían duendes. Todas esas criaturas a lo largo del globo, aparentemente no unidas entre ellas, cuando tú haces un listado mental de características, se cumplen todas. Y por tanto todos son duendes. Claro. Sí, sí, al final es que todos los espíritus de los difuntos, básicamente, ¿no? Sí, es que al final todos son duendes y bueno, es muy curioso toda esa visión, ¿no? De que protegían el hogar también. Eso, no sé, me pareció muy curioso cuando lo leí de tu libro, vaya. Sí, porque además digamos que había diferentes categorías de duendes. A ver, yo lo intentaba hacer así, ¿eh? Yo creo que intentar hacer categorías de espíritus puede ser un poco rocambolesco, pero de alguna manera había que escribir el libro. Entonces digo, bueno, pues dado que algunos presentan unos comportamientos diametralmente opuestos a otros, sí, pues será que es que estos espíritus por alguna razón son diferentes. Pues claro, a los espíritus que estaban más próximos a lo humano, por decirlo de alguna manera, se les solía llamar por la tradición los familiares. Y eran aquellos espíritus que, para bien o para mal, acompañaban a los humanos en sus hitos o en sus hazañas diarias. Pero, ojo, ellos interpretaban que te estaban ayudando. Otra cosa es que el humano en cuestión le parecía útil o no esa ayuda. Hay los dos extremos, ¿no? Dices, bueno, el duende cree que te está ayudando. Bueno, genial, pero en muchos casos la familia no soporta esa ayuda, ¿no? Hay casos en que no soporta este trasgo, a ver si se va de esta familia, a ver cómo conseguimos que se vaya, porque no podemos dormir, porque se nos come toda la comida, porque etcétera, etcétera. Es que esa era otra pregunta un poco que tenía, ¿no? Que es cómo entonces, o qué forma hay de librarse, ¿no? De esos duendes. Siempre viene bien saberlo, tú ya sabes esto por si acaso nunca se sabe dónde nos pueden pillar, ¿no? O dónde los podemos ver. Así que, bueno, a mí todo este tema de las plantas ya sabes que me apasiona. No sé si hay alguna planta en especial que se utilice para espantarlos o bueno, algún tipo de remedio. Los clavos había escuchado yo, había también... Eso es. Pues, paradójicamente,
aunque es algo difícil de entender, y algo tan simple, bueno, tan simple, tienes que acordarte, ¿no? Pero algo tan simple como ponerte un clavo en el bolsillo era más que suficiente para no ser molestado, en el caso de los duendes, o no caer bajo el influjo de las hadas. Ya sabes que las hadas tienen cierta capacidad de hipnosis sobre las personas. Bueno, pues si uno llevaba un clavo, era tan fácil como que les repugna tanto ese material o la idea de que lleves un clavo que no te hablan. Pasan de ti y desaparecen. Esa sería una, ¿no? Esto sería, quiero ir del punto A al punto B y no quiero que nadie me moleste del mundo mitológico. Pues un clavo. Luego tenemos el problema de qué hacemos cuando ya estamos infestados. Claro, esto es pre-infestación, ¿sí? Como si fueran los mosquitos, pues pre-infestación. ¿Qué pasa si ya estamos infestados? Bueno, pues algunas son tan sencillas y esta mucha gente no sé por qué le parece muy, muy curiosa, muy graciosa. Pero bueno, es así, el mito lo dice así. Dice, por ejemplo, dejar en el suelo unas semillas de, por ejemplo, de mostaza o de trigo y dejar cientos de ellas. Dices, ¿eso por qué es? Bueno, al parecer el duende es incapaz de contar hasta cierto punto. Entonces, sabe contar, imagínate, hasta 97 y cuando llega a 97, entonces, como aún quedan, se pone nervioso y vuelve a contar. Como vuelve a contar una y otra vez, se le pasa la noche, llega el día y como se siente, al menos es como yo leo el mito, porque no entiendo otra manera de... No puedo sacarle otra conclusión. Pero lo que yo entiendo de eso es que como él se siente muy humillado de no haber conseguido salirse con la suya una vez más, dice, oye, me han conseguido ganar a mí, que suelo ser yo quien hago las bromas, pues desaparezco sin dejar ningún rastro. Otras, como bien dices tú, tiene que ver con el consumo o el uso de determinadas plantas. Por ejemplo, la hierba de San Juan, por la razón que sea, el utilizarlo en forma de humo, el beberlo en forma de té, el rociar con un ungüento las puertas, hace que estos seres no les haga gracia. Y luego ya tendríamos la opción más cafre. Hay que decirla, es la más cafre, es la menos, a lo mejor la menos inteligente, pero es destruir su lugar. Es decir, si tú sabes, por ejemplo, que tiene un escondite, por ejemplo, a ver, esto es muy exagerado porque en la península ibérica casi no hay tradiciones sobre esto, pero por ejemplo en el mundo anglosajón sí que se creía, por ejemplo, que un hada podía estar hasta tal punto unida a un árbol que el destino de ese árbol era el destino del hada. Con lo cual, si uno quiere ser tan malvado, ¿no?, de quemar ese árbol, pues se va a librar del hada. Lo que pasa es que eso ya es opción botón nuclear. No, eso no sé. Normalmente yo en el libro, de los que hablo son de las opciones para espantarlas, para que te dejen en paz, para espantarlas. Sí, pero esta sería, para destruir, ¿no? Pues destruir su hábitat, si se destruye su hábitat, o se morirá, como dicen los anglosajones, pero bueno, más que se morirá, lo que hará es que desaparecerá de aquel lugar. Pero bueno, estas serían más o menos, luego hay más, porque hay un sinfín de plantas o de ungüentos que te sirven a voluntad para verlos, no verlos, etcétera, etcétera. Pero estos serían, vamos a decir, a grandes rasgos, los más comunes, siempre y cuando no quieras dañarles, ¿vale? O sea, el de destruir el sitio, obviamente, es dañarle, utilizar, no todos los duendes, pero algunos duendes, el agua pura es ponzoñosa para ellos, con lo cual dices, bueno, me libro de él, pero claro, usted ya no me está preguntando por librarse de él, esto es, acabo con él, ¿no? El siguiente paso es, pues, rocíale con agua fría cuando le veas, etcétera, etcétera, o déjale agua fresca para beber, él no se dará cuenta, beberá y se debilitará, se enfadará y se irá, pero bueno, con ese ya le haces daño. Los otros es que el propio olor de determinadas hierbas a ellos les molesta y entonces no vuelven a acudir a la casa. Claro. Pues la verdad que sí, esta es súper interesante y bueno, y con respecto a
a los duendes? ¿Hay alguno en específico que, no sé, del que quieras comentarnos algo? O no sé, algún tipo de duende de la península ibérica o algo que sea interesante, no sé, una característica. A ver, el tema que tenemos nosotros aquí con los duendes es que su tradición es un poco diferente a lo que nos podemos encontrar en la Bretaña francesa o en las Islas Británicas, en el sentido de que, además, es que, por ejemplo, las Islas Británicas, dime, no, perdón. No, perdón, el que ahí suelen estar los Corrigans, ¿no? Los Corrigans eran los que se consideraban como duendes, ¿no? En Bretaña o... En Bretaña. Sí. O los no también. Luego estaba el tema de otras zonas de Europa, los kobolds, que serían, bueno, pues dentro de la gran familia de duendes. La ventaja que tenemos nosotros es que estos duendes no se nos presentan tanto como una raza, sino como espíritus tutelares o como genios. Claro. De ahí que, por ejemplo, si es más lejos, uno de los duendes que dirá todo el mundo, pues me suena, el duende Martinico, no se nos presenta solo como un duende, sino como alguien que se enamora, entre comillas, de una determinada persona y la protege como espíritu vengador casi de por vida. De hecho, ese genio tutelar puede llegar a ser tan poderoso, bueno, tan poderoso, a ver cómo le diríamos, no solo tan poderoso, sino tan extremista. Recuerda lo que hemos dicho los gigantes, que sí, son muy majos, pero extremistas en todos los términos, en cómo hay que comportarse, en cómo considero que te has portado conmigo. Bueno, pues el martinico es igual. El martinico pues elige una familia, una persona. Curioso, que si puede elegir, elige a alguien del público femenino. O sea, no lascivo ahí, no al extremo, pero sí que parece, ¿sí?, el típico mito con cierta connotación sexual. Entonces, si ve una chica pues muy joven, muy guapa, etcétera, etcétera, qué casualidad que quiere proteger. Pero la quiere proteger de una forma también absoluta. Yo pude recopilar una leyenda de 1830, si no me falla la memoria, en que, bueno, este martinico le gusta a esta chica, siempre le ayuda en el trabajo, en un trabajo muy duro que tiene, pues si tiene que hacer el pan, pues lo hace él por ella, ¿no? Que ella se siente triste, no sé qué, pues él la consuela, etcétera. Hasta que hay un día, bueno, que aquella pobre chica, pues hay unos soldados que se ríen de ella, la molestan, la empujan, la medio golpean, etcétera. Bueno, pues ese duende se toma aquello como un agravio imperdonable y va a aquellos tres soldados y, bueno, a uno le rompe las piernas, al otro le rompe un brazo, al otro casi lo desnuca, todo porque considera que han molestado a su amada o a su protegida y, por tanto, ataca de una forma furibunda. Y con esa leyenda me gusta mucho porque rompe un poco este esquema de David el Nomo. Es decir, de que el duende, bueno, pues es un amigo con el que vas a tomar el té, ¿verdad? Que ahora veo mucho eso por internet. Sí. Y, bueno, el duende en la realidad era un ser más peligroso, era un ser más potente y, por desgracia, en más de una ocasión, pues ese contacto entre duende y lo humano sale mal. Incluso cuando parece que sale bien, hemos visto a esta chica que parece que sale bien, pero claro, tener a alguien que te protege, pero que mata o intenta matar a todo el mundo que te moleste, claro, tampoco es lo mejor, aunque tengas a un protector, ¿no? Claro, siempre se presenta, esta es una tónica, tanto con los gigantes, las hadas, los duendes, etcétera, etcétera, siempre se presenta la idea de que el mundo de ellos y el nuestro no está preparado al 100% para coexistir. Y, por tanto, las posibilidades de que eso no salga bien o pase alguna desgracia que todos lloraremos, se multiplica. ¿Te enamoras de un hada? Pues resulta que como el hada se lleve un enfado y desaparezca, pues pobre señor o pobre señora, que también hay hados, muere de melancolía. ¿Que te quieres ir con el hada? Bueno, pues te tienes que ir con el hada, pero tienes que abandonar tu pueblo y sumergirte en un palacio submarino del que no te verá nadie, por ejemplo. Claro, todo tiene un precio demasiado grande para ser tenido en
cuenta. De ahí que cuando la gente a veces me preguntaba, ¿y yo puedo ver hadas? ¿Yo puedo ir a buscar a los duendes? Digo, bueno, usted haga lo que quiera. Claro. Es mayorcito, pero que sepa que hay esto. ¿Sí? Yo no le puedo mentir, que sepa que normalmente las fuentes decían corre en dirección contraria de todos estos seres. No intentes buscar el pacto. Con los gigantes quizá es menos fuerte, pero con los duendes, las crónicas antiguas lo dejan bien claro. Huye de la buena gente, no te acerques a tal estanque vedado, no hables con la mujer de los ojos verdes, mucho cuidado, no salgas tal día por la noche, el 24 de diciembre, caiga a la encantaria y te la liará. O sea, todo eso estaba muy, muy claro. Porque en antiguas leyendas sí que se han dado esos encuentros, ¿no? Tanto con gigantes como con duendes, pero no sé si en la actualidad o en, no sé, leyendas más actuales o bueno, digamos bueno, personas, ¿no? que cuentan, relatan que se encuentran a duendes, a gigantes y todo eso. No sé si se cuenta, se sigue contando o ha escuchado algún relato. Pues mira, sobre los gigantes, muy a muy pesar, se escuchan muy pocas leyendas. Sí. No sé si hay una parte con lo de las leyendas de los gigantes, quizá que ya les da vergüenza y entonces ya no lo explican. Pero con el tema de los duendes y las hadas, aunque, ojo, vamos a ser sinceros, las incidencias han bajado notablemente. ¿Sí? Ya nos enfrentamos a la casuística que podía haber en el siglo XII. Sin embargo, hay varias asociaciones a nivel internacional que se dedican a recoger estos casos y, curiosamente, su número no es ni 1 ni 2, sino que anualmente, vale, no reciben miles de casos, pero aún están recibiendo cientos de casos. No les podemos dar credibilidad o no, claro, eso ya cada uno en su casa, ¿no? Pero cientos de casos, por ejemplo, está la, ¿cómo se llama? La Fairy Investigation Society, que es, bueno, una institución a nivel, creo que son estadounidenses, si no me falla la memoria, y bueno, van recibiendo mensajes, casos de la gente, y no son cero. De hecho, aunque parezca mentira, tenemos la idea asociada de que las hadas solamente pueden ser vistas en el campo. Bueno, es cierto que la mayoría de casos son así, ¿no? Pero, aunque la mayoría de casos sean así, no son pocos los casos de personas que han podido ver a estos seres también en un entorno urbano. O sea, que se está comenzando a gestar una mitología de todas estas cosas también en el ambiente urbano. De hecho, hay mitos que están perfectamente ligados a la tecnología. De duendes que te atacan al ordenador, ¿no? Todo esto se está comenzando a ver, así que estos mitos hasta cierto punto están... Perdón, que te... Es que no he oído, creo que te he cortado. Sí, es que se corta, a mí me está dando un poco problemas de conexión, pero bueno. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho, ahora te escucho un poco metálico, pero sí. Más o menos te voy escuchando. Es que creo que me está dando un poco de conexión. No sé si soy yo, pero bueno, dime. Pues es un poco eso, que los números han ido bajando, sí, pero que, digamos que pese a lo que uno podía esperar, siguen apareciendo muchos casos. Algunos ya bajo otros nombres, por ejemplo, ya casi nadie te dice he visto nada, pero te dice vi algo aquella noche y tú le preguntas qué y te dice que era una mujer ataviada de blanco, sin expresividad, que iba hacia tal lugar. Bueno, pues es que las damas blancas son otra forma de hadas. Entonces, aún hay gente que termina viendo, o por ejemplo dice, vi un espíritu con ojos negros, deforme, en tal lugar. Bueno, claro, ya no le llaman duende porque hemos perdido esa noción de duende, pero cuando luego la persona te relata ese suceso, sin que yo entre si lo creo o no, simplemente lo recoge, pues te das cuenta que dices, bueno, es que esto en otra época lo hubieras llamado un duende. Así que estos mitos se están transformando, es algo que me gustaría también investigar de algún modo, cómo estos mitos
no están muriendo del todo, sino que se están transformando paulatinamente en otra cosa. Porque ya los gigantes, pues alguno diría, oye, pues los Anunnaki, que ahora la gente cree tanto en ellos, no deja de ser una especie de update, ¿no? de estos seres más grandes que los humanos, que son otra raza, que son otra civilización, pero ahora ya aparecen en un entorno post-tecnológico, ¿no? Ya como guardián, en vez de guardianes de las cuevas, guardianes de las estrellas, nos visitaron, bueno, ya luego ya entramos más en lo conspirativo de nos crearon, de no sé qué, pero bueno, no dejan de ser mitos que son la continuación. O sea, es decir, muchas de las historias que uno recopila sobre hadas, si donde pone hada usted pone los grises, encajan. Con lo cual, yo siempre digo que no, todos estos mitos no están muriendo, simplemente, bueno, yo los estoy recogiendo para la posteridad, cómo se entendían en los años 20 o en el siglo XIX, pero también hay que ser consciente de que mientras hablamos, toda esa mitología está mutando y ya tendríamos otra nueva mitología ibérica, por decirlo de alguna manera, dentro de este mundo ya pues tecnológico o posttecnológico. Sí, la verdad es que sí, que al final los mitos como siempre se van transformando, ¿no? Las leyendas se van transformando y supongo que se adaptan un poco también a la sociedad que se va forjando, ¿no? Así que, bueno, bueno, para la gente que está viendo el directo y bueno, para la gente que lo va a ver, ¿no? En diferido o por YouTube y que le interesa, ¿no? Este tema o estos temas, quiere hacerse con el libro, por ejemplo, el de Gigantes o alguno de los tuyos, ¿cómo se podría adquirir? Pues mira, el libro lo tenemos en la página de Berkami, con V y K, la gente a ver cómo lo escribirá si no lo conoce. También lo puede mirar, para ir más rápido, si no luego no se acuerda, pues lo puede mirar en mi perfil, en Pablo Ruiz Escritor, justo en mi perfil tengo mi Linktree, y ahí están los enlaces a todos los libros, incluido este de Gigantes, y bueno, recordar, porque siempre lo hago y dicen, qué pesado Pablo, ya, pero es que como me pasó un par de veces, pues ya lo recuerdo siempre, que es que hay personas que lo dejan pasar, y justo si faltan 25 días, luego me escriben de aquí a 30 y me dicen que querían el libro con la estatuilla. Y digo, no, es que el libro con la estatuilla estaba durante el mecenazgo, se agotó y ya no tenemos capacidad de hacer más, porque al final nos movemos con un margen muy pequeño, hablamos con muchos artesanos, etcétera, etcétera, y nos suelen hacer un favor, vamos a decirlo así. Entonces, me ha dado pena porque muchas veces hay alguien que me ha escrito y le digo, es que no me quedan mapas, es que no me quedan figuras, es que no me queda tal cosa que regalábamos durante el crowdfunding, con lo cual, si alguien quiere el libro y quiere todos los objetos de coleccionismo, que no espere al último día, que me ha dado mucha pena alguna vez gente que se ha quedado fuera. Y sobre el resto de libros, pues bueno, los tiene en Linktree, ahí tiene también el de duendes, diablos y espíritus familiares, de lo que hemos hablado un ratito, y bueno, también tienen el acceso a mi blog, al resto de libros, para que, bueno, hay gente que dice, bueno, pues yo quiero saber más mitos, pues yo siempre, sobre todo en Instagram, es donde me estoy moviendo ahora, y con un poco de ayuda, si todo va bien, le daremos una vuelta al blog y próximamente ya en vez de una entrega mensual, que es lo que me puedo permitir ahora, pues ya una entrega, yo que sé, semanal, al menos, en poco tiempo lo tendremos. Y nada, oye, muchas gracias por este ratito. A ver si, bueno, te devuelvo el favor. Hombre, de otro día te hago una entrevista a ti. Bueno, de todas formas, yo te quería hacer una última pregunta, que por cierto, por aquí Sí. ha saludado en Mala Hierba, está saludándonos, hola. Sí, no lo he visto, no lo he visto. Está por aquí. Y bueno, otra persona nos dice, hola, ¿el Basajaun de la mitología vasca sería considerado un gigante? Un saludo, interesante directo. Pues sí, y además con el Basajaun, claro, ¿recuerdas al principio que te dije que he tenido que hacer como una especie de clasificación de gigantes? Sí. Bueno, pues el Basajaun es un gigante, se nos presenta como un gigante, pero por su comportamiento y sus poderes, a todos estos gigantes que se van un poquito de la línea de lo que hemos estado hablando, los he clasificado como una especie de genios. Es decir, son gigantes que se aparecen y desaparecen a voluntad,
son gigantes que muchas veces no son un pueblo entero, hay veces que es uno y está aquí. Y no sabemos si es el mismo Basajaun o hay diferentes Basajauns, no se dice. Lo que sí que se dice es que es como una especie de guardián, genio tutelar de un lugar. En este caso, el Basajaun es una especie de protector de los bosques, de los rebaños, de las personas, vamos a decir, más humildes que se pierden en el bosque. Entonces es un gigante por el tamaño, pero a nivel de características se parece, pues eso, a los genios tutelares que podía haber en la mitología griega y romana. ¿Sí? Que había las ninfas que protegían un estanco, que había las ninfas que protegían este árbol, había las otras que protegían una cueva. Bueno, pues tendríamos al Basajaun, que lo que hace es proteger, tampoco me gusta decir la naturaleza, porque eso es muy en grande, ¿no? Pero proteger un enclave y proteger también a todas aquellas personas que vayan al bosque con buenas intenciones. Que uno va, por ejemplo, a cazar y solamente caza lo que necesita, el Basajaun no le hará nada. Como vaya una persona a quemar el bosque, entonces el Basajaun atacará. Que el que el pastor se pierde y pierde una oveja, pues no sería raro que el Basajaun se apiade de él y sea él quien vuelva la oveja. Entonces, una especie de genio protector, una deidad menor dentro de la naturaleza, pero, ojo, dentro de los gigantes, sería una subcategoría de gigantes. Vale, pues sí, está claro, la verdad es que es muy curiosa también esa figura, ¿no?, del Basajaun. Y bueno, Pablo, yo aprovechando ya que hace un par de días fue el Día del Libro, me gustaría que nos pudiese recomendar 3 libros que hayan sido importantes para ti o que recomiendes que bueno, para personas que quieran también iniciarse un poco de estos temas o de otros, lo que tú recomiendes. Vale, pues para no pecar y que no sean los míos, yo tengo al menos eso 3. ya de por sí tienen que estar en la... Eso ya de por sí, pero es verdad que, aunque uno ya ha escrito, vamos a decir como las 2 o 3 Biblias, por decirlo de alguna manera, que le han ayudado a empezar, ¿no? A ver, ojo, estos son de lectura avanzada, vamos a decir, ¿vale? Pero claro, yo tuve que partir de ahí porque a mí me gusta que cada libro me cunda muchísimo, vamos a decirlo así. Y un libro que está muy bien es el libro que escribió ya hace años, pero se puede seguir consiguiendo, por eso voy a matizar, que hay otros que me han gustado mucho, pero no se consiguen, con lo cual pues no los puedo recomendar. Este sí. Escribió Marc Linares un libro sobre Mouros, a ver si me acuerdo bien de memoria, Mouros, Ánimas y Demonios, de la editorial Acal, que es un librito de color naranja, o sea, en cuanto uno lo busque dirá, pues es este. Y en ese librito, que son 100 y páginas, pero muy bien documentadas, con muchísimos datos de toponimia, una página al final de bibliografía muy amplia, con lo cual te ayuda mucho a tirar del hilo. Ahí me sirvió muchísimo para entender todo este mundo de los mouros, qué es, significados, qué tipo de pactos llegan. Sin ese libro de Marc Linares yo no podría haber entendido, por ejemplo, todo este sistema de pactos, porque yo al final tenía, perdón de la expresión, un cacao en la cabeza de datos, de fuentes, de leyendas. Si hay alguien que bueno, lo haya leído mejor que yo o lo haya entendido mejor que yo, y justo en este libro se explica. Luego hay otro libro que creo que se puede seguir consiguiendo, que es de Constantino Cabal, que sería uno de los grandes, digamos, que es verdad que han sacado de la editorial Maxtor, sí, de la editorial Maxtor, 2 libritos como imitando así antiguos y tal, en que uno se llama Dioses de la vida de la mitología ibérica y el otro se llama Dioses de la muerte de la mitología ibérica, con lo cual son títulos fáciles de recordar. Estos son una cosa para ir muy, a ver cómo diríamos, al detalle. Pero si uno quiere, por ejemplo, uno que digas, bueno, más general, ¿no? Bien escrito, pero más general. Tipo detalle, pero más general. Del mismo autor, en los años 90 sacaron un libro que justo se llama así, Mitología Ibérica. Y es un libro que es verdad que al final el autor tira para casa, sí, como hacemos todos, pero que te abre mucho
el panel de decir, bueno, quiero entender 4 notas de qué es un duende, ahí lo vas a encontrar. Quiero entender por qué se llama Shana a la Shana y qué es esto de las hadas y por qué tiene estas costumbres y por qué tal. Ahí te lo va a explicar. Yo qué sé, la Santa Compañía, ¿por qué le llamamos compañía? Pero fue compañía siempre, pero no. Una especie de introducción dentro de la mitología ibérica sin profundizar demasiado en ninguna figura, pero sería como el soporte, ¿no?, desde el que empezar a abrir el tiro. Vale. Uno puede al principio querer empezar por algo que abre el tiro, ahí es donde yo pondría el libro de mitología ibérica, y luego ya con el de Mouros de Marginares o estos de dioses de la vida, dioses de la muerte, ya sería, no, yo quiero de Mouros puro y duro entender bien los Mouros. Yo quiero entender el Busgoso y estos dioses de la vida de la mitología paso por paso. Pues ya tendrías esos libritos. Pero como libro para empezar sobre la mitología ibérica, aunque, ojo, paréntesis, todos estos libros, todos son literatura avanzada, ¿sí? Porque es para que te empapes, ¿no? Luego ya puedes leer bestiarios para entretenerte, luego ya puedes leer lo que quieras, pero si dices, no, quiero aprender y salir bien aprendido, pues yo creo que con estos 4 tienes una idea, unas nociones aceptables de mitología ibérica, seguro. Qué bien, pues muchísimas gracias por tu recomendación. Y bueno, pues ya está, hasta aquí llegamos con el directo. Pablo, has hecho un gran trabajo, la verdad. Recomiendo tus libros profundamente y bueno, gracias por traer todo este conocimiento, ¿no?, recogido en libros al alcance de nuestras manos. Así que mi enhorabuena por ello. Yo tengo muchas ganas de hincarle el diente al de Gigantes. Así que bueno, espero que la entrevista haya sido como un aliciente, ¿no?, para bueno, que la gente te dé ese apoyo. Y bueno, nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa, ya sabes que estoy por aquí. Y bueno, pues a seguir rescatando conocimiento, a seguir investigando y ya veremos con qué nos sorprende a la próxima. Pues nada, pues muchas gracias por la entrevista, por cederme este espacio. Ya sabes que, si me lo permite la salud, por fin descanso un poco, mi idea posteriormente será ir montando cosas de divulgación. Y bueno, estás más que invitada, cuando tengas tiempo para lo que sea, ya hablaremos, para ver si entre todos podemos mover este mundo mitológico. Y bueno, como también tenemos al pobre Vini que le hacemos trabajar un montón, pero bueno, le molestaré también para ver si quiere que montemos algunas jornadas, algún webinar, alguna cosa. Claro, pero bueno, sí, algo... mi idea es eso, a posteriori ir montando, y bueno, estás más que invitada, tú y otras personas que he ido un poco contactando para ver si se atreverían a montar algo. O sea que si te atreves y te apetece, ambas, pues bueno, que sepas que estás invitada. Y nada, pues muchas gracias y espero que, bueno, la gente se haya divertido este ratito. Seguro que sí. Pues nada, el directo estará por aquí, lo dejaré guardado y estará en YouTube. Pondré todos los enlaces posibles para que podáis adquirir libros de Pablo, y que son todos muy interesantes. Así que pues nada, muchas gracias también por tu tiempo, por todo. Y bueno, y ya vamos hablando pronto. Que tenga mucha suerte. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Adiós.